El proyecto de ley de urgente consideración deberá regresar al Senado debido a las modificaciones que en diputados resolvió introducir la bancada del oficialismo. El plenario de la Cámara de Representantes aprobará el texto la próxima semana con cambios en 32 de los 475 artículos que llegaron de la primera instancia. Uno de los capítulos más discutidos en las dos cámaras fue el titulado Libertad Financiera, que contiene reformas a la llamada Ley de Inclusión Financiera, donde la coalición multicolor y el Frente Amplio mantienen miradas contrapuestas. Varios puntos han quedado sin posibilidad de entendimiento. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de unos y de otros? Eso es lo que vamos a examinar en los próximos minutos con el diputado Juan Martín Rodríguez del Herrerismo Partido Nacional. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a toda la audiencia. Y su colega Gustavo Olmos, integrante del sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio también. Diputado Olmos, bienvenido. Buenos días a la audiencia y feliz viernes, diría Romina. ¿Dónde están? ¿En sus casas o ya en el Parlamento? En mi caso. Yo en casa. ¿Sí? Y Juan por el fondo en el Parlamento. Exacto. Tenemos una reunión ahora a 9:30, entonces lo hacemos desde aquí el Zoom. Perfecto. Bueno, vamos entonces a meternos en el tema. El capítulo 4 del proyecto de ley de urgente consideración tiene 9 artículos, introducen cambios a la ley de inclusión financiera. Antes de debatir a propósito de estas disposiciones, una pregunta para el diputado Juan Martín Rodríguez. ¿Por qué era necesario introducir estas transformaciones? Bueno, hay diferentes puntos. Concretamente sobre el tema libertad financiera, en el caso del Partido Nacional, pero no solo en el caso de nuestro partido, sino de todos los partidos que conformamos la coalición de gobierno, habíamos hecho referencia durante la campaña, no solamente, sino ya hace unos cuantos años, que el concepto preceptivo vinculado a la libertad, a la libertad financiera que hoy queremos promocionar, coartaba la libertad del usuario, del ciudadano. Y en ese sentido, estas modificaciones que se proponen van en ese sentido, de devolverle la capacidad de opción al ciudadano. ¿Cuánto incidieron los reclamos de gremiales empresariales y gremiales rurales? Por ejemplo, bueno, lo que planteó Un Solo Uruguay en su momento. Sí, a ver, eso, recordemos que también hubo campañas de recolección de firmas en ese sentido, que no solamente eran rurales y Un Solo Uruguay, había comerciantes, ciudadanía en general, que estaba promocionando esta recolección de firmas. Pero más allá de eso, entendíamos que devolverle la libertad al ciudadano es fundamental. Si con esa opción el ciudadano después continúa utilizando los medios electrónicos de pago para realizar las operaciones, es totalmente entendible y perfectible en la medida que es opción del ciudadano. Lo que no queríamos que esto fuese una obligación impuesta desde el Estado. Y diputado Olmos, hubo cambios. Los cambios que el Poder Ejecutivo impulsaba en esta materia a fines del año pasado fueron atenuados, ¿no? Primero hubo flexibilizaciones en el borrador de la ley de urgente consideración y luego también hubo cambios en el proyecto de ley, ahora en el trámite en el Senado. ¿Para ustedes no fue suficiente? ¿Esas flexibilizaciones no alcanzan? No, en realidad las flexibilizaciones que hubo no van a lo sustancial, digamos, ¿no? Bajo el argumento de la libertad del trabajador, en realidad lo que se esconde es lo que hubo históricamente, que es la libertad del empleador. Nunca el trabajador elegía cuál era la forma en que cobraba, sino que el empleador la imponía. Y la ley de inclusión financiera, cuando incluyó el pago obligatorio de los salarios y los honorarios profesionales por medios electrónicos, aportó un montón de elementos que eran bien importantes y que salvaguardaban al trabajador y que protegían al trabajador. En términos de combate al trabajo informal, digamos, minimizaba las posibilidades de pago en negro, de pago informal, aumentaba los riesgos del empleador en la medida que
que no se reconocía el efectivo como un medio de pago. Entonces, si alguien pagaba el efectivo y después el trabajador reclamaba, no solo estaba expuesto el empleador al pago de las multas y recargos que correspondiera, sino eventualmente a pagar nuevamente el salario porque ese medio que había utilizado no era válido, digamos, ¿no? Y todo eso se borra, y la flexibilización que hay en la última versión es que lo puedan acordar entre el trabajador y el empleador, pero que lo puedan acordar en el momento de la contratación. Y eso es una situación absolutamente desigual, porque si yo voy a pedir un trabajo, el empleador me va a decir, mira, acá pagamos en efectivo y mi opción es aceptar eso o no tener el trabajo. Ya de hecho, bueno, no, hemos no ingresado... Es una situación equitativa. Ya con esta intervención suya hemos ingresado en uno de los asuntos, o en uno de los puntos que obviamente vamos a estar conversando en estos minutos. Veamos entonces. Usted refiere a los artículos 214 y 215, que introducen cambios a los artículos 10 y 11 de la Ley de Inclusión Financiera. Concretamente, se habilita a que los empleadores paguen los salarios en efectivo por fuera del sistema financiero o de sistemas electrónicos de pago en caso de que haya un acuerdo con los trabajadores. Va la pregunta entonces para el diputado Rodríguez. ¿Por qué es necesario este cambio? ¿Qué inconveniente viene a solucionar? En realidad no es un tema de inconveniente. Reitero lo dicho anteriormente. Es la posibilidad de habilitar de forma libre y acordada entre trabajador y empleador una modalidad de pago que en definitiva hasta hace no muchos años era aceptada y era una posibilidad legal que fue impedida por la Ley de Inclusión Financiera. Respecto a la informalidad, yo valoro que el diputado Olmos haga referencia a que no era que imposibilitaba, sino que atemperaba. Partamos de la base que la informalidad, a pesar de la Ley de Inclusión Financiera, no es que haya sido abatida, sino muy por el contrario. Y los números y las realidades que han surgido a partir de la pandemia y del COVID en nuestro país lo han dejado a las claras. Entonces, si bien ha sido una herramienta que los empresarios y los trabajadores preceptivamente tenían que acudir a ella bajo lo establecido por la norma, no quiere decir que tampoco con eso se evitaran situaciones que vaya si serán muy importantes. Uh-huh. Ahora, ¿qué dice usted, diputado Olmos? Primero sobre este matiz, esta aclaración que hace su colega. Sin duda no hay norma legal que evite la informalidad. Ahí juegan los controles y eso tanto en términos laborales como en la gestión de la Dirección General Impositiva ha habido un avance durante los últimos años, y no me refiero solo a los últimos 15 años, digamos, ¿no? La profesionalización de la Dirección General Impositiva viene del gobierno de Valle, y ha sido un proceso bien importante, pero hay dos universos en el tema de la informalidad a raíz de la pandemia. Por un lado, son quienes no eran trabajadores dependientes, o sea, tenían un trabajo pero no eran empleados, por ejemplo, feriantes, peluqueros, paseadores de perros, o sea, un montón de artistas, un montón de gente que vivía sin ayuda del Estado, que no precisaba, que tenía un medio de trabajo y de repente se le cae la actividad. Y eso es parte de la cuenta. Y después hay otro grupo que ese sí es el que de alguna manera puede atender la Ley de Inclusión Financiera, que son los empleados en negro. Uh-huh. Claro, pero el diputado Rodríguez decía, por más que había Ley de Inclusión Financiera, sin duda que evasión existía. Sí, sin duda que evasión existía. Sí, no hay país en el mundo que no tenga evasión. Yo creo que la evasión ha ido bajando sistemáticamente, la formalización ha ido aumentando sistemáticamente. Nosotros teníamos ahora un 25%, pero hace 15 años teníamos un 40 y pico por ciento de informales. Y no es que la ley, nosotros defendamos que la Ley de Inclusión Financiera es la varita mágica con la cual se elimina la informalidad de un día para el otro, pero es un elemento importante porque le pone un riesgo al empleador y le da garantías al trabajador, que simplemente tiene que ir a mostrar, en el caso de un conflicto con su empleador, al Ministerio de Trabajo, su estado de cuenta, decir, mire, este señor me depositaba todos los días determinada cantidad de dinero, este era mi salario, y salimos muy rápidamente de la discusión de
de si yo era contratado o no era contratado en esa empresa. Diputado Rodríguez, ¿no le convence ese argumento? No, no, para nada. Estamos convencidos que el combate a la informalidad no se da por una medida única. Es como bien dijo el diputado Olmos, es una acumulación de factores que permiten avanzar en el combate de la informalidad y en el sentido de que cuanto más trabajadores se encuentren amparados en el sistema legal, por supuesto que le asegura mayores beneficios. O sea, es algo que no va de suyo decirlo. Ahora, la herramienta de la inclusión financiera preceptiva, en gran medida fue una bandera donde el combate a la informalidad parecía ser, no en los términos que el diputado Olmos lo maneja, claro, pero sí por colegas y compañeros de él, que poco más venía a ser la panacea y la solución mágica para todos los problemas vinculados a ese tema. Y de hecho se ha demostrado que no fue así. Entonces, como eso se ha demostrado que no ha logrado colmar las expectativas en ese sentido, entendemos, y volvemos a nuestra posición original, que es que la libertad en cuanto a la posibilidad que trabajador y empresario acuerden una modalidad distinta a la de medios electrónicos de pago, tiene que estar sobre la mesa. Seguramente, vamos a decir la verdad, seguramente por conveniencia, por practicidad, e incluso hasta por seguridad. Yo creo que... Sí, ese argumento también ha estado, ¿no? La ley, por supuesto, con una norma como esta, reducía el dinero circulante, el dinero en mano, y por lo tanto también reducía la posibilidad de determinados delitos. Exactamente, Emiliano, pero acá vale una aclaración. Nosotros no es que estemos en contra de los medios electrónicos de pago. Seguramente, y acá lo hablo personalmente, difícilmente uno ande con más de algunos pocos pesos en el bolsillo, porque la practicidad del plástico facilita y asegura muchas cosas. Ahora, una cosa es que uno esté de acuerdo con el mecanismo y otra cosa es que imponga que sea el único. Ahí está la diferencia. Uno, para poder elegir, tiene que tener opciones. Si uno no puede elegir, si uno no tiene opciones, no puede elegir y por tanto no es libre. Ahora, y ahí radica el matiz. ¿Qué decía, diputado Olmos? No, en realidad lo que decía al principio, la libertad esa es una libertad ficticia, porque quien tiene la sartén por el mango y quien va a tomar la decisión en la vida real es el empleador. Vayamos a eso, diputado Rodríguez. Dice, la ley, dice el proyecto, la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral, ¿no? Esa fue... Esa fue una mejora, entre comillas, al texto que estaba circulando. Pero se toma a las partes en igualdad de posición cuando, dice el Frente Amplio, puede presumirse que el empleador tiene una posición de ventaja. ¿Cómo contestan? A ver, la realidad es que un acuerdo implica un acuerdo. O sea, implica justamente que posiciones entre empleador y trabajador se pongan de acuerdo al respecto. En los hechos, cuando se procede a la modalidad de pago, vamos a ser realistas, quienes hoy ya vienen cobrando en un medio, a través de un medio electrónico de pago, vaya a saber una porción tal vez poco importante los que opten por cobrar en efectivo. Bueno, se abre la posibilidad. Ahora, si eventualmente sea uno, sean 100 o sean miles, lo importante es que esa posibilidad exista. Y ahí es el eje de nuestro planteo. No es que esto sea mejor que lo otro. No es que el efectivo sea mejor que el plástico. Esa es una falsa dicotomía, una falsa contraposición. Acá lo importante es que exista la posibilidad, tanto para una opción como para la otra. Tal vez el diputado Olmos tenga razón y el 99,99% continúa cobrándose por medios electrónicos de pago. Ahora, ese no es el debate. El debate es que exista la posibilidad, tanto para una como para otra. Ahora, hay también una cláusula que podría operar como una salvaguarda, ¿no? La que dice, facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y de firma en formato electrónico, independiente de la modalidad aplicada para el pago de las remuneraciones y de toda otra partida que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia. ¿Qué significa esto, diputado Rodríguez? Usted está refiriendo al artículo, al 214, que modifica el 210. Sí. No se olvide que en realidad la legislación vigente ya establece parte de esa norma. En realidad, hasta la palabra formato electrónico es lo que rige hoy.
Lo que fue introducido en el texto remitido por el Poder Ejecutivo es independientemente de la modalidad aplicada para el pago de las remuneraciones y de otra partida que tengan derecho a percibir los trabajadores. O sea, en realidad lo que hace es mantener la norma vigente haciendo la salvedad que más allá de la modalidad de pago. O sea, no es más que mantener la norma vigente. Diputado Olmos. A ver, si puede ser un atenuante y habrá que ver la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo en su momento. Y bueno, me parece que es objetivo e indiscutible es que todo este proceso de la inclusión financiera y todo lo que hubo alrededor ha permitido la formalización de trabajadoras domésticas, por ejemplo, a niveles históricos, de trabajadores rurales a niveles históricos, y además no se les obliga necesariamente a cobrar en medios electrónicos si no tienen un cajero cerca, digamos, ¿no? Que es otro de los argumentos. Y yo creo que va a contrapelo del mundo. O sea, Europa está discutiendo eliminar el dinero, lo que usted hablaba recién de la seguridad, ¿no? Los estacioneros, por ejemplo, nosotros teníamos una seguidilla de robos en estaciones de servicio hasta que se estableció la obligatoriedad de pagar a través de medios electrónicos, y eso disminuyó, prácticamente desapareció el problema en las estaciones de servicio. Creo que el mundo va hacia un lado, esto tiene ventajas de todo punto de vista y nosotros estamos yendo al siglo XX. Pero es así, quiero decir, efectivamente los ejemplos en los que usted se está basando son ejemplos en los que la forma de pago obligatoria es la del dinero electrónico. No necesariamente es obligatoria en todos sus casos, depende de la situación. O sea, en las trabajadoras domésticas hay flexibilidad, en los rurales. No, me refiero a esos ejemplos a esos ejemplos de otros países. A ver, Europa está discutiendo, España tiene una iniciativa, eliminar el dinero electrónico. Yo fui a Australia el año pasado, pagaban el café con tarjeta, ni siquiera con tarjeta, con el celular. Yo era el único atrasado, subdesarrollado que pagaba con tarjeta. O sea, el mundo va para ahí. Y no es un tema necesariamente de obligatoriedad, es un tema de avance de tecnología y de incorporación de una tecnología nueva por parte de la población en forma absolutamente acelerada. En China hacen el pedido de supermercado para hacer el asado con los amigos y les llega el paquetito a la puerta de la casa y pagado todo a través de medios electrónicos, digamos. La tendencia mundial es hacia ese lado. Diputado Rodríguez, ¿esa tendencia no lo convence a usted? No, pero ahí volvemos a lo mismo. Repito, la tendencia es esa. A ver, y la pandemia fue un claro ejemplo. Lo que nos informaban hace unos días, lo que ha aumentado las compras por Internet, y las compras por Internet son por medios de pago electrónico, no hay otra alternativa. En cuanto a tanto en el exterior, me refiero a de productos, y a incluso la gran mayoría aquí en nuestro país también. Eso no quiere decir que exista la tendencia y que a pesar que exista la posibilidad, el mundo, la gran mayoría de la población continúe pagando. O sea, a ver, uno hoy hace un pedido por pedido ya, sin dar promoción a ninguna aplicación en particular, pero uno hace y lo refiere a la tarjeta, sea débito o a crédito. Y a ver, y no está mal, y seguramente continúe siendo así en la gran mayoría. Acá no se trata de estar en contra de, eso es lo central, y de ahí radica la falsa dicotomía. Y la otra observación que se ha hecho, diputado Rodríguez, manejar efectivo, seguir operando en base a efectivo es costoso. El transporte del dinero físico es costoso. ¿Cómo lo ve? Y bueno, uno podría decir lo mismo de la actividad bancaria. Los comerciantes, hemos escuchado hace muchos años todos los costos que le genera el uso y los intereses que las tarjetas y los bancos le cobran. A ver, toda actividad financiera tiene sus costos. O sea, no estamos descubriendo la pólvora. O sea, a ver, por supuesto que el manejo del papel moneda tiene su costo. El manejo, pregúntele a cualquier comerciante,
Pregúntele lo que le cobra el banco tal o el banco cual por aceptar la tarjeta de crédito. Toda actividad financiera genera costos. Eso es un hecho. No estamos diciendo nada nuevo. Ahí volvemos al paso anterior. En el caso del diputado Olmos hacía referencia al tema de las estaciones. Yo, si bien comparto, y eso es verdad, luego que a partir de tal monto, yo no recuerdo exactamente el monto exacto, creo que en torno a los 1.000 pesos, es que se hace obligatorio el pago con tarjetas. No es lo mismo pagar combustible para su vehículo que el cobro del salario. O sea, si uno va con su auto, va con su moto y quiere cargar combustible, y por un tema de seguridad del que presta el servicio, a partir de tal monto es razonable. Ahora, estamos hablando del salario, esa contraprestación que un trabajador recibe a cambio de su labor realizada en el mes precedente. Yo no lo pondría en los mismos términos, pero repito, no se trata de un sistema contra otro, no se trata del efectivo versus el dinero electrónico, se trata de que los dos puedan confluir y puedan existir la posibilidad de trabajadores y empresarios acordar un mecanismo de pago que convenza a ambos. Para terminar con este punto, desde la audiencia, diputado Olmos, nos anotan que no es cierto que el mundo vaya hacia el pago electrónico. En Europa cada vez se paga más en efectivo. Yo no uso dinero electrónico en mis viajes y no tengo ningún problema. Lo aceptan y tienen efectivo para dar los vueltos, cosa que hace unos años no ocurría. Sí, sin duda lo aceptan, pero hay discusiones, le puedo pasar los links, de proyectos parlamentarios que se han discutido en Alemania, que se están discutiendo en este momento en España, que van en ese sentido. Y la gran oposición es de las empresas que se dedican al transporte de valores. Esos son los que más se resisten, porque si bien es cierto lo que dice el diputado Rodríguez, que cualquier actividad financiera tiene algún costo, también es cierto que las tasas que cobran los bancos a los negocios han bajado sistemáticamente y están en niveles que son muy bajos. Y hay un informe del Banco Central de hace un mes, digamos, no es de la anterior administración, donde ponen el énfasis en los costos que implica para el país y para la economía el manejo de efectivo. Enseguida continuamos. Vamos a seguir explorando artículos de este capítulo de Libertad Financiera en el proyecto de ley de urgente consideración. Están con nosotros el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio. Debaten los diputados Juan Martín Rodríguez y Gustavo Olmos y debaten los oyentes. No saben, Rodríguez, Olmos, la intensidad de la polémica que está planteada en WhatsApp mientras ustedes hablan por la radio. Por ejemplo, hay cantidad de mensajes a propósito de lo que está pasando en Europa, que fue mencionado como ejemplo por el diputado Olmos. En Islandia, Alemania, Portugal, por dar algún ejemplo, tuve problemas por no tener tarjeta con chip. Todo se paga por medios eléctricos o electrónicos, dice esta oyente que discrepa con otro oyente, ¿no? Y agrega, en la antigua RDA es al revés. En los pequeños hoteles te pedían efectivo. Después, si hay servicios con obligación de pago electrónico, el cobro se debe obligar... No, este mensaje está un poco entreverado, vamos a dejarlo por ahí. Después, se argumenta por el lado sanitario. El uso de tarjeta es una medida sanitaria. En la pandemia resulta mucho más lógico que utilizar dinero físico, se desinfecta bien, en cambio el efectivo es toqueteado, es sucio, dicen otros de los oyentes. Pero después están estas otras visiones. Imaginen una crisis como la del 2002, sin la posibilidad de contar con efectivo. Esta ley, la ley que ahora se está procurando modificar, fue hecha a medida de los bancos, es su sueño hecho realidad, dice el oyente que en este caso es Felipe. También agrega, el oro seguirá subiendo y volveremos a la Edad Media con el trueque y los metales. Después están los que dicen que no importa esa tendencia, esa que puede estar existiendo en Europa o en China,
hacia el dinero electrónico. Lo importante es que exista la libertad. Seguimos con esta discusión a propósito del capítulo llamado Libertad Financiera en el proyecto de ley de urgente consideración. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional Herrerismo Lista 71, coordinador de bancada de diputados del Partido Nacional, y Gustavo Olmos, del sector Fuerza Renovadora, Frente Amplio, ex country manager para mercados emergentes de Genexus, donde trabajó durante 15 años. Sigamos avanzando. El proyecto de ley también habilita a que se pague en efectivo honorarios profesionales fuera de la relación de dependencia por un máximo de 1 millón de unidades indexadas, es decir, unos 4.654.000 pesos o poco más de $100.000. La pregunta es para el diputado Rodríguez, ¿por qué se establece un monto tan alto? Bueno, a ver, primero, el proyecto original, el anteproyecto, el que fue presentado en el mes de enero por el presidente de la República a los diferentes partidos políticos que conforman la coalición, la oposición y a la ciudadanía en general, no hablaba de monto tope. O sea, dejaba liberado el pago en efectivo a cualquier cantidad, no hacía referencia. En el proyecto que es remitido al Parlamento, a la Asamblea General en el mes de abril, se incluye este monto de 1 millón de UI, más o menos un poco más de $100.000. La lógica es justamente, actualmente el monto son unos $4.000 aproximadamente, y que a los efectos, por ejemplo, si bien esto es honorarios profesionales, pero para las compraventas era lo mismo que decir nada, o sea, las compraventas inmobiliarias, de vehículos, etc. Entonces, se entendía conveniente que ese límite que está establecido por la ley vigente, de las 40.000 UI, 4.000 y pocos dólares, fuese extendido, fuese mucho más amplio. Si bien actualmente también hay un segundo límite que se establece en 160.000 UI, la realidad es que tanto uno como otro nos parecía insuficiente. Y por lo tanto, se entendió que tanto para lo que son las operaciones de salario, de honorarios profesionales, y también aquellos fuera de la razón de dependencia, fuese, que es lo que actualmente son los artículos 12 y 14 de la ley vigente, se habilitara el pago por medios de efectivo en cumplimiento. De hecho, uno de los, y agrego sí una pequeña acotación, entre los artículos que deroga el proyecto en su artículo 221, el proyecto de ley de urgente consideración, se incluía el artículo 46, porque guardaba relación con el anteproyecto original, donde no había montos. ¿Qué es el artículo 46? El tema de las sanciones por incumplimiento. Es decir, ¿qué pasa si mañana a un profesional le pago más de 1 millón de UI en efectivo? Como no había el monto, se había eliminado ese artículo. Eso fue aprobado por el Senado y ahora en el tratamiento en diputados nos dimos cuenta de esa situación y en los sustitutivos o los aditivos, en realidad, que propusimos a la comisión, que ese va a ser tratado, creo que ese fue tratado va a ser tratado el día de hoy, es verdad, el diputado Almes Melacota, está justamente esa inclusión, que se mantenga la sanción, obviamente, ya no para el monto que está en la ley vigente, sino a partir del 1 millón de UI. Diputado Olmos, ¿por qué ustedes discrepan? Uruguay estaba hace unos años en las listas grises de la OCDE y eso era un problema en cuanto al posicionamiento del país en términos de operaciones financieras internacionales. Hubo una serie de medidas que se tomaron, entre ellas una muy relevante fue la legislación para la prevención del lavado de activos. La flexibilización esta, lo que entendemos que hace es volver a la opacidad, porque el límite que se lleva de 4.000 a 100.000 $, y podemos compartir que 4.000 era bajo, ya eran 5.000 hace unos meses, pero con la suba del dólar, en la medida que están unidades indexadas, eso bajó.
Pero llevarlo a $100.000 implica la posibilidad de manejar fondos cuyo origen no está claro y que favorece la opacidad, los negocios ilícitos. En realidad nadie piensa razonablemente que alguien vaya a comprar cualquier cosa que valga $100.000 y lo lleve en efectivo. Normalmente lo que la gente hace es una transferencia, un giro, lleva un cheque que está certificado por el banco, ¿no? Ya es una tendencia a volver a las valijas con billetes cuyo origen es poco dudoso. Y eso va a traer consecuencias en el posicionamiento del país y en la valoración que hacen la GAFI, que es el Grupo de Acción Acá hemos terminado hablando de más de una disposición, ¿no? Porque yo preguntaba por el pago de honorarios. Pero es la misma lógica en las dos y las consecuencias son prácticamente las mismas en las dos. Sí, ustedes han ido también, ustedes han ido al artículo 219, donde se sube el tope para el uso de efectivo en transacciones con fines comerciales. Claro. Pero, como bien dice el diputado Olmos, el 217 y el 219 están vinculados, eso es real. O sea, no tiene sentido hablar de un monto para uno y para otro, están estrechamente vinculados. Uh-huh. Entonces decía usted, diputado Olmos, ¿a usted le preocupa las consecuencias que esto tenga incluso de la imagen del país? Porque además en la comparecencia de la Asociación de Bancos, que nadie la va a acusar de organización amiga del Frente Amplio, lo que planteaban era, supongamos que alguien vende una estancia y parte lo paga con medios electrónicos y $100.000 en efectivo. Entonces, cuando va a un banco a depositar los $100.000, le van a pedir la escritura. Esa persona va a poder presentar la escritura y depositar los $100.000. Pero puede ir a todos los bancos de plaza con la misma escritura e introducir en cada banco $100.000, depositar en cada banco $100.000, y ahí no hay forma de controlarlo. Entonces lo que decían es, esto aumenta notablemente los riesgos de operaciones financieras que tienen un origen muy dudoso, y le saca la responsabilidad de muchos controles en una cosa que se llama las medidas simplificadas a los escribanos y a los abogados y también a los bancos, que son los que hacen los controles, porque son los que conocen más al cliente, y lo lleva a países, o sea, presupone que son operaciones lícitas las que vienen de países que no están mal calificados en términos de transparencia financiera por estos grupos, por ejemplo, GAFI. Pero lo que dicen los bancos es, en realidad, que el país sea un país que no tiene problemas. No quiere decir que el banco del cual viene la operación no los tenga. En realidad, estamos presuponiendo una legitimidad y un nivel de controles que no necesariamente es así. Por el mismo sentido iba Leonardo Costa, prosecretario de Jorge Valle, alertando a todos sobre el impacto negativo que tiene todo esto en el sistema antilavados y las implicancias internacionales que puede tener. Eso es lo que nos preocupa de este paquete. Diputado Juan Martín Rodríguez, efectivamente, se ha puesto mucho énfasis en ese riesgo, ¿no? Es más, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, que integra la coalición de gobierno, ha dicho que tiene esta misma inquietud y por eso no acompaña estas normas. Sí, efectivamente, el diputado Posada, desde su tratamiento del proyecto de ley en el Senado, había anunciado que había una serie de artículos y, de hecho, en la jornada de ayer se ha dado la situación. Él ya lo había anunciado, algunos artículos vinculados al capítulo de seguridad, normas penales, algunos artículos vinculados, básicamente todos, en el capítulo de libertad financiera. Eso es verdad, lo ha dicho. Calculo que lo mejor será que se lo pregunten a él sus motivos. Yo hago 2 o 3 aclaraciones. Yo no voy a ser atrevido en decir que la Asociación de Bancos son amigos del Frente Amplio. No, jamás sería tan atrevido sostener eso. Ahora, que los bancos han sido los grandes beneficiados en las gestiones del Frente Amplio a partir de la instrumentación de la obligación financiera, eso es un dato indiscutible. Ahora, respecto al tema de los montos que han sido cuestionados,
el doctor Costa también ha hecho referencia a que el monto de $1 millón, de $100.000 $100.000 es un monto que, de acuerdo a los estándares de Gafilac, en función de el tema que se usa para la estafa, es un monto que está dentro de lo establecido de los parámetros para su control, para su debido control. Eso surge de un informe que ha hecho referencia tanto él como el señor Espinosa y también el doctor Chediak, actual secretario antilavado. Entonces, creo que, y agrego la última puntualización respecto a esta situación, al lavado de activos. Tuvimos un caso en Maldonado que con ley de inclusión financiera y todo lo que rige actualmente, nos pasaron por adelante y todas las protecciones y todos los controles, poco más que tiene de acuerdo a los integrantes de los gobiernos anteriores, de nada sirvió. Y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, creo que darle el manto de sagrado o de perfección a un sistema que ha dado muestras a las claras, que ha tenido fallas importantes, y atribuirle a un elemento que, repito, acá no se trata de un medio contra el otro, eso no es el debate. Acá es priorizar la libertad por encima de otras preocupaciones. Diputado Olmos, el texto tiene alguna puntualización. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de restringir el uso de efectivo en las condiciones que establezca la reglamentación para aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal medida. O sea, el gobierno puede prohibir el uso de efectivo en determinadas operaciones y deberá dar cuenta al Parlamento del ejercicio de esa facultad. Para usted, esta cláusula, que también forma parte del articulado, ¿atenúa en algo su preocupación? ¿Sirve, no sirve? El punto es que, de vuelta, son como de que es una facultad teórica que después veremos en la implementación que se haga en qué medida sirve o no sirve. Pero de hecho lo que va a aplicar como norma, como regla general, son los $100.000. Y no hay casos en los países de la región en que el límite sea tan alto. Andan en el orden de los 20, los 25, los 30 en algún caso. Cualquiera que haya viajado y haya entrado por el aeropuerto y vaya a cualquier país, tiene en el aeropuerto los carteles que le dicen y en la tarjeta que le dan para entrar al país que no más de $10.000 en efectivo. Eso es una limitación que es un estándar, ¿no? Y acá estamos dando 10 veces más que eso y la posibilidad de replicarlo en varios bancos con la misma operación, digamos. Eso es, si bien la normativa esta que podría tomar el Poder Ejecutivo puede ser un atenuante en algún caso, ni siquiera está tomada ni sabemos en qué caso la va a tomar. Así que en principio lo vemos con preocupación. Diputado Rodríguez, varios de los oyentes destacan que la argumentación principal, que su razón básica para defender estas medidas, estos artículos que estamos considerando de la ley de urgente consideración, es la libertad, la de dejar la opción. Y, por ejemplo, preguntan si ese efectivamente es un criterio constante, si no hay eventualmente una contradicción con otras etapas, con otro tipo de políticas. Por ejemplo, dice este oyente, Fer, hacen de la libertad una cuestión fundamental, pero ¿y cuando se impuso el sistema de las AFAPs, ahí dónde estuvo la libertad? ¿Qué dice usted a propósito de esta diferencia de criterios? La reforma del año 96, la 17.713, si mal no recuerdo el número de la ley, estableció en principio el régimen mixto, ¿no? O sea, para quienes congresamos al mercado laboral posterior a ese año, evidentemente tenemos una parte de nuestros aportes que van al BPS y una parte que van a la FAP. Para quienes venían de antes, ahí tuvieron que hacer una opción, bueno, y todo lo que generó el tema de los cincuentones en estos últimos años, que ha sido producto también del debate.
Eso fue una circunstancia que la realidad económica del Banco de Previsión Social ameritaba una reforma. Realidad que hoy estamos atravesando nuevamente. Hoy los números del BPS son los que estaban previstos para el año 2050 y son los que obligan, en el caso de la propia ley de urgente consideración, a incluir entre sus artículos la conformación de una comisión de expertos que en un término de 180 días, si mal no recuerdo, luego del debate, la discusión, el intercambio, propondrán al Parlamento un anteproyecto de ley. La realidad es que esa situación, la que estamos atravesando hoy, que se viene anunciando hace varios años, el ex ministro de Economía, hoy senador Danilo Astori, durante la legislatura pasada hizo referencia una y otra vez de la necesidad de una nueva reforma en la seguridad social. La estamos empezando a implementar en esta reforma, en este proyecto de ley. Esa realidad fue la que determinó en ese momento que se tomaran las medidas en el año 96 en la reforma a la seguridad social. Bueno, justamente por ese lado es que van varios oyentes. La libertad muchas veces es sacrificada, entre comillas, por motivos que la sociedad entiende son un bien mayor. Por el interés general. Se llama el interés general. Por eso. Exactamente. ¿Por qué no aplica en este caso? Bueno, ahí creo que la pregunta se responde en sí misma. Y con lo dicho anteriormente, las circunstancias del año 96 obligaron a dictar una norma, una ley de interés general, porque, la realidad de ese momento nos interpelaba como sociedad, obviamente. Yo en ese momento tenía apenas 13, 14 años, o sea, no era una persona en la cual estuviese formada parte del debate, pero en ese momento la sociedad entendió, y los números de las cuentas públicas ameritaban esa circunstancia. Era esa opción o vaya a saber qué hubiese pasado si en el año 96 no se hubiesen tomado las decisiones que se tomaron. Pero no es el único ejemplo, ¿no? No es el único ejemplo. Por ejemplo, dice otro de los oyentes, yo no soy libre de ir a 200 kilómetros por hora, no soy libre de no mandar a mis hijos a la escuela, etcétera, ¿no? Bueno, pero ahí volvemos. A ver, yo creo que la casuística puede ser muy variada. Ahora, yo creo que acabo de responder en el concepto del interés general, el bien superior. O sea, aquí no nos olvidemos que los derechos, en un Estado de derecho, no es que es un derecho, otro derecho, justamente, es la convivencia. Y hay espacios donde confluyen, y hay espacios donde un derecho tiene que ceder en detrimento de otro. ¿Por qué usted no puede, no pretendo responder la casuística, pero por qué usted no puede ir a 200 kilómetros por hora? Porque si usted comete ese acto, pone en riesgo la vida de otros ciudadanos. Y entonces se entiende que ante esa situación, el eventual daño, perjuicio, vulneración al derecho a la vida de otros individuos prima sobre el derecho a su libertad de ir a 200 kilómetros por hora. Si quiere podemos empezar a contestar cada uno de los casos. Creo que se contestan por sí solos. Para terminar, entonces, la pregunta va para el diputado Olmos. Todo indica que estos artículos de la Ley de Urgente Consideración cuentan con los votos necesarios para salir adelante a partir del acuerdo dentro de la coalición multicolor. Entonces, ¿cómo va a manejarse el Frente Amplio ante la modificación de una normativa que en sus gobiernos fue importante? Ante todo, quiero agradecer el reconocimiento del diputado Rodríguez de que las medidas que hubo que tomar en torno a la seguridad social se debían a la crisis absoluta y que esta flexibilización que está haciendo el gobierno en este caso es porque la situación económica y financiera del país amerita que se permita este tipo de licencias. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? En principio va a votar en contra de la inmensa mayoría de los artículos de este capítulo, tanto en lo que tiene que ver con reglas fiscales como con inclusión financiera y lavado de activos. Y en principio eso es lo que tenemos en esta etapa definido. Veremos después de que se apruebe la ley qué cosas podemos promover de otra manera o qué. A ver, hay una realidad que es, hay un gobierno que ganó y que tiene legitimidad democrática para imponer su plan de gobierno. Nosotros podemos oponernos a algunas cosas, tratar de acordar en otras, y en muchas sabemos que se va a aplicar un programa que a nosotros no nos gusta. No vamos a
ante cada medida concreta, a tomar acciones no sé, tipo de referéndum o ese tipo de cosas. En alguna situación se podrá valorar y en otras habrá que aceptar que hubo una mayoría democráticamente electa que ganó, que aplicó un programa y que hay que convivir con eso. Diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, les agradezco a ambos la participación esta mañana en Perspectiva en esta discusión al aire. Bueno, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Gracias, Emiliano, y saludos a todos. Hasta pronto.